se paraliza la economía, algunas empresas entran en dificultad, otras no pueden superar la dificultad y quiebran. Luego de la pandemia, en lugar de darse esa recuperación en el sector formal, se está dando en el sector informal. Después vendrá un reacomodo. En fin, todas las condiciones adversas. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se llegaron a proponer algunas metas, objetivos para lograr en un sexenio, es decir, del 2018 hasta el 2024. Uno de los objetivos, lo recuerdo muy claramente, que me causó un comentario con ustedes, era que la informalidad en México la recibía Andrés Manuel López Obrador, la informalidad de la población económicamente activa, es decir, personas que trabajan en lugares que no cotizan, que no tributan, que son variables en sus condiciones de trabajo, que por supuesto no están institucionalizadas y que no están bancarizadas. Y se decía que la informalidad en México ocupa más o menos el 60% del espacio de la población económicamente activa en el país. Y que el otro 40% es economía formal, es decir, es economía, digamos, por la vía de empresas y de todos los controles laborales habidos y por haber, en donde tienes, al mismo tiempo que tienes atribuciones, tienes derechos, al mismo tiempo tienes obligaciones. Una de ellas, por supuesto, es la fiscal. Y el objetivo del presidente López Obrador y de su plan de gobierno era bajar a la informalidad en 6 años del 60% al 58%. Cuando vimos esa cifra de 2% menos de informalidad durante 6 años, nos llamó la atención y dijimos que era muy poco, que tendría que proponerse para México una política mucho más agresiva que hiciera que la informalidad en México fuera mucho más baja, porque es inadmisible que haya una economía en México que esté basada en un 60% de una población que no tiene una obligación, la más mínima, con respecto de su país. Bueno, en esas estábamos cuando empiezan a llegar las cifras de la Organización Internacional del Trabajo, que verdaderamente me inquietaron para lo que es el saldo de lo que fue el impacto por la pandemia en el 2020, cuando empezaron a sentirse los efectos de la paralización de la economía. Se paraliza la economía, algunas empresas entran en dificultad, otras no pueden superar la dificultad y quiebran, y con ello empezó a dispersarse una enorme cantidad de mexicanos que estaban empleados y que de la noche a la mañana perdieron su trabajo. Bueno, pues según la tendencia que se está presentando en América Latina, parte de los empleos que se están recuperando luego de la pandemia, en lugar de darse esa recuperación en el sector formal, se está dando en el sector informal. Después vendrá un reacomodo, pero mientras tanto la OIT dice de la población económicamente activa en México, el 81%, no el 60 ni el 58, el 81% de la población económicamente activa está en la informalidad. Es decir, no asume derechos ni obligaciones, no tiene un trabajo estable, no tiene un ingreso constante, es un ingreso mucho menor del que se puede dar en un empleo de calidad, en fin, todas las condiciones adversas. Ahora, 81%. Veamos cómo están los países. Según porcentajes, 81% de informalidad lo tiene el Perú. Brasil tiene el 68% de informalidad. Costa Rica tiene el 75% de informalidad y Chile, el país de América Latina con mejores condiciones de bancarización y de, digamos, empleos formales y una relación más sana entre empleador y empleado, tiene un 53% de informalidad. Países como Argentina, 82% de informalidad, y países como Paraguay, 91% de informalidad.
¿Hacia dónde va América Latina? Bueno, por lo que se ve, es una bomba de tiempo. Y esto me impulsa a pensar y proponer que en México tenemos que hacer un esfuerzo 10 veces mayor de lo originalmente planteado en el 2018 para crear empresas, para que haya creación de empresas, condiciones para que se dé esa creación de empresas, estímulos para la misma, porque no solamente estamos perdiendo empleos que ya se tenían y que se perdieron y que ahora están en la informalidad. No, dejamos de producir en estos últimos 20 meses 1.400.000 empleos que estaban destinados a ser oferta de trabajo para los jóvenes que se están incorporando a la economía en el país. Este panorama de no ser resuelto será uno de los grandes problemas de la sociedad en el siglo XXI. Estamos, después de la pandemia, que fue una guerra, viendo el principio de una hecatombe social a través de estas cifras. Estas cifras son gravísimas. Central FM. Equilibrio.